pero goce y libre disposición. Les envío unas hojitas hoy por la mañana, que son 1, 2, 3, 4, 4. Voy a ir leyendo la hojita y explicar toda la hojita, porque aquí está casi todo el contenido del Código Civil. Y ya posteriormente, lo que se me hiciera falta, lo voy a leer dentro de lo que es el articulado de nuestro código. Derechos reales de mero goce, entonces, etimología, viene de las palabras usus fructos, que significa el aprovechamiento de los frutos. Vamos a leer dos definiciones para explicarlas. Diego Espincano nos indica que el usufructo es el derecho real sobre una cosa ajena que otorga el más amplio goce sobre la cosa, con tal de que no amplíe su deterioro o destrucción por tiempo determinado. Dicho de otra manera, entonces vamos a indicar que el usufructo es cuando una persona va a gozar de la totalidad de los frutos naturales y civiles de otra persona, es decir, del nudo propietario. Características. Hay tres características que son muy importantes. La amplitud de goce, por ejemplo, dice que abarca todos los frutos naturales y civiles del bien. Vamos a ver que el que va a gozar y disponer de todos los frutos naturales y civiles le vamos a llamar usufructuario. Y la persona propietaria que va a entregar los bienes para que los goce y disponga de él, el usufructuario, se va a llamar nudo propietario. El usufructo es temporal. Existe la característica de la temporalidad. Significa que no es como la propiedad, que es perpetua, sino es un derecho real en donde una persona va a gozar y disponer de los frutos naturales y civiles de la propiedad del nudo propietario solo por cierto tiempo. Y luego existe la finalidad en las características, en donde se concede al usufructuario la utilidad de la cosa, siempre que sea sin perjuicio de la utilidad correspondiente a otra. Es decir, que se le conceda al usufructuario la utilidad, el uso y disfrute de la cosa, pero siempre bajo el principio de no ser perjudicial al interés propio del nudo propietario. ¿Cuáles son los elementos subjetivos? Ya indicamos que son dos, que son el usufructuario y el nudo propietario. ¿Quién es el usufructuario? Es la persona quien goza de la propiedad de otra, el que va a disponer y a gozar de los frutos naturales y civiles de otra persona. Esta persona va a ser el nudo propietario, es decir, el dueño de la cosa que va a estar limitada, grabada con la característica del usufructo. ¿Cuáles son los elementos reales? Vamos a ver que pueden usufructuarse tanto los frutos naturales como los frutos civiles. Dentro de esto vamos a hablar del cuasi usufructo. Posteriormente lo vamos a ver en el artículo 713, solo lo voy a explicar conforme esto. El cuasi usufructo es un derecho real sobre una cosa ajena, que tiene la característica de ser consumible y o fungible, y que el usufructuario, al finalizar está obligado a restituirlo en misma especie, calidad y cantidad. Cuando lee el artículo 713, lo voy a explicar con más amplitud. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del usufructo? Primero vamos a ver la teoría o la tesis de lo que es la servidumbre temporal. Esta teoría decía que una persona se va a servir temporalmente, pero vamos a ver posteriormente que la servidumbre no es servirse y gozar de frutos naturales y civiles, sino es cuando un fundo goza del derecho de propiedad de otro fundo. Estamos hablando de inmuebles. Mientras que esta teoría habla de servidumbre desde el punto de vista de gozar. También existe la teoría previa.
que menciona que un bien sufre un gravamen. Ciertamente, vamos a ver que el usufructo puede ser a plazo fijo, a plazo determinado, puede ser se llama, de por vida. Entonces, sí existe un gravamen, pero vamos a ver que va a ser diferente de acuerdo a cada característica en especial. Luego encontramos la doctrina del derecho independiente. En el derecho francés se hablaba del derecho independiente de la propiedad, indicando que siempre que no menoscabe la integridad de la cosa, destruyéndola o haciendo un más uso de ella. Vamos a suponer que este derecho independiente es el que más o menos toca el Código Civil. ¿Por qué razón? Porque ciertamente el derecho del usufructo, el derecho que va a gozar el usufructuario de poder gozar y disponer de la cosa propiedad del nudo propietario, va a poderla hacer en forma independiente. Es decir, es un derecho que le va a otorgar a él la independencia de poder gozar. Puede tener muchas formas, dentro de ellas vamos a ver que puede existir la posibilidad de arrendarla, puede existir la posibilidad de usarla él, etcétera. Lo que no puede hacer es venderlo. Vamos a hablar de algunas comparaciones para entender el usufructo. Voy a hablar de la servidumbre, del arrendamiento y del comodato. Son algunos contratos dentro de ellos que no hemos visto, pero vamos a explicarlos a manera de entender que el usufructo es diferente a cada uno de ellos. Por ejemplo, la servidumbre. La servidumbre vamos a ver que es cuando un fundo va a gozar parte de la propiedad de otro fundo. Un terreno va a gozar parte de la propiedad de otro terreno. Estamos hablando de cosas, de derechos reales de las cosas, no de personas. De esa cuenta, cuando hablamos de la servidumbre es permanente. Es permanente porque va a gozar el predio dominante de la propiedad del predio sirviente todo el tiempo mientras no tenga otra salida a la vía pública. Esta utilización del predio dominante sobre el predio sirviente va a limitar el dominio del dueño del predio sirviente. Existe una relación entre dos predios. No se habla de personas, sino dentro de predios. No importa quién sea el dueño de cada predio, sino que va a existir la servidumbre, es decir, ese derecho que tiene un fundo sobre otro fundo. Luego vamos a hablar de que existe un sujeto a actividades indeterminadas, es decir, la servidumbre es indeterminada. ¿Qué haga el nudo propietario? Perdón, ¿qué haga el fundo dominante sobre el predio sirviente? Es independiente al derecho de dominio que tiene sobre el predio sirviente. Vamos a ver que la servidumbre es indivisible, es decir, una la servidumbre y ella va a ser única. Va a ser inalienable, no podemos vender, no podemos alienar o enajenar la servidumbre. Y luego la servidumbre solo existe sobre predios e inmuebles. Hay un contrato que se llama arrendamiento, es decir, cuando alquilamos. Vamos a hablar. El contrato de arrendamiento es oneroso, el usufructo es gratuito. También el arrendamiento es muchas veces no solemne y a veces es no formal. Voy a explicar esta parte que es de derecho notariado. Cuando vimos los bienes y vimos los números clausus, vimos que en el artículo 1125 del Código Civil indica que debe de ser el arrendamiento, debe constar el arrendamiento en escritura pública cuando el arrendamiento es perpetuo, es decir, por más de 3 años, y debe ser inscrito en el Registro General de la Propiedad. También es solemne y debe hacerse en escritura pública cuando éste sea
bienes de menores o cuando la renta se va a otorgar al arrendante por más de un año. Mientras que en el usufructo vamos a ver, y es no formal, dice. Cuando hablamos de las formalidades, vamos a hablar de que tienen que haber regularmente un documento, puede ser una escritura pública, puede ser un documento privado con firmas auténticas, pero el arrendamiento puede ser verbal, simplemente verbal. Entonces, el verbal no es solemne ni tampoco es formal. Dígame, Anthony. Licenciado, ¿podría repetir el artículo que estaba leyendo? El nombre del artículo, por favor. No lo estaba leyendo. Dije que cuando vimos ese artículo era 1125 del Código Civil, que habla sobre los números clausus. Cuando nosotros tenemos un arrendamiento, si ustedes fueran los arrendantes, es decir, los dueños del inmueble, y yo el arrendatario o el inquilino, voy a gozar y disponer de la propiedad de ustedes a cambio de una renta. Por eso se llama que es oneroso. Si hablamos de otro contrato que se llama el comodato, que está en el artículo 1957. Vámonos por favor al artículo 1957 del Código Civil. En este artículo se nos habla del contrato de comodato. Dice título 9 del comodato, artículo 1957. Por el comodato, por el contrato de comodato, una persona entrega a otra gratuitamente algún bien mueble, no fungible o semoviente, para que se sirva de él por cierto tiempo y para cierto fin y después lo devuelva. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Regularmente Diego está presente acá con nosotros y lo voy a poner de ejemplo. Bienvenido Diego y Lenin, Keila también y Stephanie, bienvenidos a la clase. Los demás bienvenidos en ausencia también. Bueno, pues decía, viene un día y me dice Diego, Carlos, mira, préstame tu carro. Bien, hombre, mira, fíjate que solo voy a dejar a mi novia, pero antes voy a pasar a McDonald's a comerme, aunque sea no sé cómo se llaman los que tienen, son grandes. Bueno, una hamburguesa de McDonald's, porque ayer estuvo de rol McDonald's. Ayer McDonald's, todo lo que vendió lo donó a los niños. Pero como es una donación, entonces todo lo que donó no lo paguen impuestos. Entonces lo hacen para no pagar impuestos, ¿verdad? Aunque posiblemente ayudan, pero podrían ayudar y pagar sus impuestos, que harta obligación tienen, ¿verdad? Pero bueno, no estamos hablando de eso. Entonces viene Diego y me dice, solo voy a dejar a mi novia, pero antes voy a pasar a McDonald's a comerme una hamburguesa. Y luego te lo traigo. Perfecto. Ese es un comodato. Una persona entrega a otra. Yo le entrego a Diego gratuitamente. No le estoy cobrando ni él me está pagando algún bien mueble no fungible, mi carro, para que se sirva por cierto tiempo de él y para cierto fin. Va a dejar a su novia, pero va a pasar a McDonald's y luego me lo devuelve. Contrato de comodato. Pero vamos a ver que el usufructo no es eso. No se parece al comodato. No nos están dando cierto. Para comenzar, el comodato sobre bienes muebles, mientras que el usufructo es sobre bienes inmuebles. Ahora, permítanme un momentito. Si quieren, me aplaudan y me cantan cha, 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 cha. Ahí viene el tubo, 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 tubo. Bueno, ya, poco a poco vamos a ir. Bueno, luego viene la otra parte. Ustedes cómo se ríen de mí, fíjense, pues que ya no les hago caso. Luego hablemos del usufructo para ver en qué no se parece al comodato, al arrendamiento y a la servidumbre.
El usufructo, perdón, es temporal. Vamos a ver posteriormente, según su división, que el usufructo puede ser a plazo fijo, vitalicio, puro y bajo condición. Pero la servidumbre no es a plazo fijo, no es vitalicio, no es puro. Si vemos el contrato de arrendamiento, aunque se dé la figura de la tácita reconducción o la innovación tácita del contrato, no es vitalicio, no es por el tiempo que va a tener vida el arrendatario, sino mientras paguen la renta y el usufructuante, el arrendante entregue su propiedad a cambio de una renta. Yo pensé que Keila también se iba a quitar el saco. Ya casi le aplaudía yo también ahí. No, mucha agarren concepto, ustedes mucho joden, hombre. Sigamos. En el usufructo dice, se apodera de la esencia. Dijimos que el usufructuario va a gozar y disponer de los frutos naturales de la propiedad de otra persona que se llama nudo propietario. La figura de la servidumbre, si ciertamente el predio sirviente se apodera de una porción del predio dominante, es solo mientras no tenga acceso a la vía pública. Se apodera de la esencia en el comodato. No, dijimos que es un contrato solo para cierto tiempo y para cierto fin y luego se devuelve y es mueble. Mientras que el usufructo podría ser mueble o inmueble. Derecho real del sujeto a actividad determinada. El usufructo es gozar y disponer de los frutos naturales y civiles, mientras que los otros tienen otras características diferentes. El usufructo es divisible. Vamos a ver que cuando hay un usufructo sucesivo o un usufructo múltiple, singular o universal, podría dividirse. Mientras que la servidumbre es indivisible, el comodato también es indivisible. Vamos a leer también que en el usufructo grava o limita, pero puede ceder y arrendarse. Pero, por ejemplo, la servidumbre no puede dividirse, vimos que es indivisible. En el comodato igual es indivisible. Grava o limita, en el usufructo no está gravando ni limitando un bien, solo es un contrato de uso temporal. Y luego el usufructo se da en bienes muebles e inmuebles, la servidumbre solo en inmuebles, el arrendamiento podría ser en bienes e inmuebles y el comodato solo entre bienes muebles. Es decir, son contratos totalmente diferentes. Luego encontramos la relación entre el usufructuario y el nudo propietario. ¿Quién es el usufructuario? La persona que va a gozar y disponer de la propiedad de otra persona que se llama nudo propietario. Aunque no le crean, uno en el privado les pregunta. Yo casi no examino privados, que conmigo pierden casi todos. Entonces, como jefe de departamento, lo más que hago es supervisar a los catedráticos. Así que, si les toco, se rayaron porque van a ganar. Mis alumnos todos ganan porque esto que estoy diciendo lo saben. ¿Cuáles son los elementos subjetivos del usufructo? Le pregunta uno. Usufructuante y usufructuario, dice. Y ya vimos que es nudo propietario y usufructuario, ¿verdad? No existe el usufructuante. Pero la relación entre el usufructuario y el nudo propietario, vamos a ver que existen obligaciones respecto a las facultades de dominio del nudo propietario. Aquí tengo con lo que limpio mi escritorio. Miren, pues. Esta es mi propiedad. Y yo entrego mi propiedad a ustedes en calidad de usufructo. Nudo propietario. Miren, le hice un gran nudo. Lo anudé. Porque yo sigo siendo el propietario. Yo tengo el derecho sobre mi propiedad. Tengo el dominio, pero lo usa y disfruta el usufructuario. Y mientras el usufructuario
tenga vigente su contrato de usufructo, yo no puedo hacer nada con mi propiedad. La tengo anudada. Por eso se llama nudo propietario. ¿Me entendieron? Qué bueno que me entiendan. Bueno. Otra relación que existe entre ellos es que el usufructuario va a gozar y a disponer de los frutos naturales y civiles. Ya hablamos de cuáles son frutos naturales y frutos civiles. Cuando vimos la accesión, vimos que hay una accesión que es continua y otra que no. Los frutos naturales y civiles vimos que no es continua. Alegan porque yo vengo tarde y también otros vienen tarde. Y yo lo hago por trabajo. Bueno. Y luego dice que se respetan convenios. ¿Por qué se respetan convenios? Porque si estamos hablando del usufructo sobre bien inmueble, debemos hacerlo en escritura pública. Ya he mencionado que el Código Civil indica que todas las acciones que sean referentes a bienes inmuebles deben estar contenidos en escritura pública, es decir, en el protocolo a cargo de un notario. Como siempre, por favor, si hay alguna duda, me interrumpen o levantan la mano y con todo gusto yo les voy a responder. Licenciado. Dígame. Solo para preguntarle, es que no me quedó muy claro por qué es divisible el usufructo. Vamos a pensar que yo le entrego el usufructo en forma sucesiva a usted, Alicia, a Stephanie y a Keila, que son los que tengo aquí cerquita. Si una de ustedes deja de ser usufructuaria, no van a crecer Keila y Stephanie, sino la parte suya regresa a propiedad del nudo propietario. Entonces ya dividimos el usufructo, porque ya se liberó una porción del usufructo. ¿Me hago entender, Alicia? Sí, licenciado. Gracias. A usted. Bien. Clasificación del usufructo. Por su constitución es voluntario, testamentario, legal y forzoso. Explicando. Voluntario cuando existe el consentimiento, cuando tanto el nudo propietario como el usufructuario están de acuerdo en realizar el contrato de usufructo. Testamentario es cuando una persona hace su declaración de última voluntad y en el testamento, como parte de una herencia, le deja el usufructo a una persona, a un heredero, ya sea este universal o legatario. Es legal cuando la ley así lo indica. Es decir, hay una institución del Estado que se llama OCRED. OCRED es la entidad del Estado que mira los bienes del Estado y algunos de ellos los puede dar para que la gente los utilice. Por ejemplo, las playas de la parte sur de Guatemala, el Ahumado, Monterrico, Las Lisas y toda esa parte, el Paredón, toda esa parte, mucho de eso pertenece todavía al Estado. La Constitución Política de la República de Guatemala dice que donde comienzan los tumbos, 3 kilómetros para adentro, es de Guatemala, ¿va? ¿Saben qué son los tumbos? Cuando comienza la ola, ¿va? Esos son los tumbos, ¿va? Desde ahí, 3 kilómetros para adentro, tierra firme, es de Guatemala. Pero si alguien quisiera utilizar parte de esos bienes de Guatemala, viene y le pide a OCRED la posibilidad de poder usarlo, y OCRED se lo da en usufructo. Pero es por ministerio de la ley, ¿verdad? Porque la norma eso indica, que esa va a ser la figura para que la persona pueda dar. Y luego es sui generis, porque también tiene que pagar una especie de arrendamiento que es mínimo anualmente. Forzoso, cuando es por una declaración judicial, cuando un juez emite una sentencia y por conducto o por medio de esa sentencia se obliga a pagar, perdón, se obliga a entregar el bien en usufructo.
Por su división es a plazo fijo, vitalicio, puro y bajo condición. A plazo fijo, el usufructo que le voy a dar a Adriana va a ser a partir del día de mañana y hasta dentro de 10 años. Pero si ya leímos la ley de organismo judicial, dice que los plazos se terminan un día anterior, ¿verdad? Entonces, 10 años. Hoy es 22 de septiembre. 22 más 10, 32. El usufructo termina el 21 de septiembre de 2032. Plazo fijo. O se indica, el plazo, el usufructo va a terminar el 31 de diciembre de 2024. Plazo fijo. Vitalicio. El usufructo es una institución intuito persona. Significa que la persona, el usufructuario, va a gozar y disponer de los bienes del nuevo propietario solo cuando esté vivo. Vivo el usufructuario. Es que mire, fíjese que él tiene mujer y tiene un chingo de hijos y le quiere arrendar el usufructuario. Nelman. El usufructuario es solo de él en forma personalísima, es intuito persona, un derecho real propio del usufructuario. Puro. Yo te entrego. Algo así como cuando uno ama, mira, soy todo tuyo, me entrego sin condición. Hazme tuyo, por favor, ¿verdad? Quiero pertenecerte. Algo así como el chuchito. Cabal, así cabal, puro, sin ningún compromiso. Pero muchas veces el usufructo se entrega condicionado, bajo cierta condición. Entonces hay otro que se llama bajo condición. No es perpetuo, es limitado, derecho en título persona, es intransferible a herederos. Bajo condición. Miguel, yo considero que usted tiene interés, Miguel Eduardo, interés de ser abogado y notario. Entonces le voy a dar en usufructo una propiedad para que goce y disfrute de los frutos que valgan naturales y civiles mientras es abogado. Pero si dentro de 7 años no se gradúa, pierde ese derecho. ¿Cuál es la condición para que siga gozando de ese usufructo, de ese derecho real? Que en menos de 7 años se gradúe de abogado y notario. Bajo condición, ¿verdad? Por las personas sobre las que recae. Van a ser personas individuales o personas jurídicas, colectivas, abstractas o morales, simultánea o sucesivamente. Vamos a leer posteriormente en el artículo 706 de que las personas jurídicas van a tener limitación en cuanto al plazo del goce del usufructo, aun cuando este sea vitalicio. Va a tener que ser a plazo fijo. Mientras que el vitalicio es para las personas individuales porque el tiempo es indeterminado. ¿Cuántos 100 años voy a vivir yo? Ustedes no lo saben. De repente mañana que cumplo 18 me muero, ¿no? Y se jodieron porque y los exámenes y las notas y la clase. Ya no van a poder alegar en coordinación que yo no doy clase al periodo. Bueno, pero no importa, sigamos con la clase. Ese es otro rollo, ¿eh? Ustedes de una vez como lo sacan en cara todo. Vaya que no estamos peleando. Bueno, objeto sobre el que recae. Vamos a ver que recae sobre bienes inmuebles, pero también recae sobre bienes muebles. Y ya vimos que en el artículo 713 va a caer sobre bienes muebles que pueden ser, ¿cómo es que dijimos? Que pueden ser de alguna manera, pueden ser no consumibles, perdón, consumibles y fungibles, o fungibles. Por su extensión van a ser singulares o universales. Va a ser un usufructo singular cuando se indica sobre bien determinado, pero va a ser universal cuando recae sobre la universalidad o un conjunto de cosas. Mira, te dejo la finca completa.
la casa, el terreno, las vacas, los árboles, la piscina, el jacuzzi, todo. ¿Eh? Universal. Conjunto de todos los bienes. Universal. Te voy a dejar el usufructo solo de la casa. De los demás voy a gozar yo. ¿Verdad? Singular. Por su forma de distribución, simple o múltiple. Bueno, simple cuando es unipersonal, hacia determinada persona. Por ejemplo, le miro la cabeza a Dulce, solo para ella nada más. No, así quédese, así quédese. Que aquí muchos joden, yo me estoy molestando, pero no. Es culpa de todos los que están aquí en la pantalla. Es más, Luis fue el que me dijo, Alejandro, que me dijo que le dijera eso. Aquí me escribió. Bueno, y múltiple dice cuando es simultáneo o sucesivo. Simultáneo. Van a gozar del usufructo todos los que están en pantalla. Dulce, Miguel Eduardo, Diego Alejandro, Adriana, Luis Alejandro, Keila, Stephanie. Ellos van a gozar todos en forma simultánea. Sucesivamente, uno después del otro, en el orden que dije. Primero Dulce 2 años, después 2 años Miguel, 2 años Diego, 2 años Adriana, 2 años Luis, 2 años sucesivamente, uno después del otro. Vamos a leer posteriormente cuáles son los derechos del usufructuario. En principio vamos a leer que son de gozar y disponer sobre los frutos naturales y civiles que sean ordinarios o extraordinarios. Vamos a leer ahí el 703 y del 709 al 716. Dentro de las obligaciones del usufructuario, vamos a ver que lo primero que vamos a entender es que tiene que respetar el derecho de propiedad del nuevo propietario. Vamos a ver los artículos acá del 709 al 713 y algunos otros que van a ir salteados. Los derechos del nudo propietario, vamos a leer principalmente ese respeto del derecho real que va a gozar el nudo propietario, perdón, el usufructuario. Vamos a ver también las formas de extinción del usufructo. Cuando lleguemos al artículo 738, vamos a ver la forma en que se extingue el usufructo. Sin embargo, vamos a leer que es por muerte del usufructuario. Dijimos que el usufructuario tiene un derecho real de disfrute y goce y disfrute de la propiedad del nudo propietario solo mientras esté vivo. Fuera este, a plazo fijo, vitalicio, puro o bajo condición, solo es mientras esté vivo él, usufructuario, porque es un derecho real, intuito persona. Por el vencimiento del plazo, si fuera a plazo fijo, cuando termine el plazo. Por la reunión del usufructuario y el nudo propiedad, dice aquí, la nuda propiedad en una sola persona. Viene y me dice, ¿a quién se la entregué primero? Adriana. Mira, Carlos, fíjate que yo de veras me encariñé con tu propiedad. Te agradezco mucho que me hayas dado la posibilidad de gozar, de disponer de los frutos naturales y civiles. ¿Por qué no me la vendes? Véndemela. Pues negociémosla. Y viene ella como usufructuario y compra la propiedad del nuevo propietario. Hay una confusión entre dos elementos subjetivos, entre el usufructuario y el nuevo propietario, y ahí hay una reunión. Esa reunión de los dos elementos subjetivos en una persona se llama confusión. Por prescripción negativa, extintiva o liberatoria, cuando el usufructuario abandona la cosa de la que puede gozar y disponer. Por la renuncia del usufructuario, mira vos, me caes mal, ya no quiero nada tuyo. Ustedes dijeron que una mala palabra a decir, pero no quiero nada tuyo, nada. Ahí está tu babosada, date la mano. ¿Ah? Renuncia. Pérdida o destrucción de la cosa usufructuada. Hoy estaba viendo las noticias en internet y la verdad que los ríos van bravos en Guatemala. ¿Eh? Estaba leyendo, por ejemplo, que el Motagua se llevó unas bardas ahí en el Jícaro, que en Puerto Barrios los ríos están tan grandes que se han llevado puentes.
puentes colgantes y no colgantes, se han llevado casas, se han llevado de todos los ríos. Y pensemos que una propiedad de estas era la que tuviéramos en usufructo. Se fue la propiedad con el río, también se fue el usufructo. Si ya no tenemos sobre qué gozar, ya no puede haber usufructo. Anulación o cesación. Vamos a ver que dentro de las obligaciones que tiene el usufructuario, se le va a limitar a ciertas acciones, pero si las comete, va en prohibición del propio contrato de usufructo y eso hace que se anule o cese el contrato de usufructo. Y por relación judicial, vamos a ver las tres causas principales. Hasta donde vamos ahorita me van entendiendo. Perfecto. Artículo 703 del Código Civil, por favor. Título tercero, usufructo, uso y habitación. Capítulo 1, derechos y obligaciones del usufructuario. ¿A qué hora tienen clase? A las 5. Ah, no. A las 5 termina mi clase. Bien. Capítulo 1, derechos y obligaciones del usufructuario. Artículo 703, extensión del usufructo. Pertenecen al usufructuario. Dijimos que usufructuario es ¿quién? La persona que va a gozar y disponer de la propiedad del nudo propietario. Pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles de los que los bienes produzcan ordinaria o extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituya. ¿Se recuerdan que hablamos del modo y el título, verdad? Y dijimos que el modo era la forma de contratación y el título en donde está extendido o declarado el modo del contrato. Entonces va a depender del título, es decir, qué es lo que diga el contrato. ¿Cuál fue nuestra declaración de voluntad al aceptar el usufructo? Uno que entrega la propiedad y otro que recibe para poder gozar y disponer de ella. Artículo 704. Forma de su constitución. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Y si hablamos del contrato o de última voluntad, estamos hablando que tanto uno como el otro tienen que ser en escritura pública si se habla de bienes inmuebles. 705. Duración del usufructo. Dígame, Ruby. Bienvenida, Ruby. Ah, bueno, pues es que no había visto. Dígame, Ruby. Ah, claro, puede llegar a acuerdo. Volvamos a lo que he dicho en clase. Nuestro civil sustantivo es cuando estamos de acuerdo, cuando existe una declaración de voluntad, algo que es voluntario. Entonces van a negociar los términos. Por ejemplo, yo le decía a Miguel Eduardo, mira, vas a gozar de todo, menos solo de la casa, todo lo demás, yo. Es un usufructo singular. Pero estamos negociando, ¿verdad? Ah, pero mira vos, Carlos, ¿qué te cuesta que cuando yo traiga a mi chucho lo pueda sacar a pasear ahí a tu terrenito y que mira, se pierden las naranjas vos? Nada, te cuesta regalarme un par de naranjitas y de repente un par de melones y mira, los ayotes ahí tirados, ni las vacas se los comen. Estamos negociando, ¿verdad? Estamos llegando a acuerdos. No va a gozar de los frutos en su totalidad, pero sí puede tener injerencia en lo que yo voy a tener en mi calidad de propietario respecto a lo que él va a tener en calidad de usufructuario. Para servirle. Bueno, duración del usufructo. Artículo 705. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles. Lo único que es perpetuo es la propiedad. El usufructo no es perpetuo, es temporal.
Temporal porque va a tener vigencia solo mientras viva el usufructuario, ya que es un derecho real, intuito persona. Yo ya casi les doy aquí el examen, ¿va? Porque salen tan bien, pero ni modo. Asimismo, puede constituirse a favor de personas jurídicas o de una o varias de personas individuales en forma simultánea o sucesiva. Cuando leímos esa parte ya lo expliqué, ¿verdad? De acuerdo al folleto. En caso de disfrute sucesivo, uno después del otro, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando concluya el derecho del anterior usufructuario. Miren, muchachos, nos van a dejar un usufructo. Stephanie primero, Keila después, Adriana después, yo voy después de ustedes siguientes. Después de Ayo va Luis. Goza Stephanie, goza Keila, pero yo me muero. De plano, algo así como juega cartas, va, paso, muchacho. ¿Por qué pasa? Porque yo ya me morí. Entonces, mi derecho de usufructuario murió conmigo, porque es un derecho intuito persona. Entonces, saltamos mi tiempo al tiempo que le corresponda a Luis Alejandro. Eso significa. Artículo 706. Cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración, se entiende constituido por toda la vida del usufructuario. Si no indicamos ningún plazo ni ninguna forma en que va o el tiempo que va a gozar, entonces tácitamente se indica que es en forma vitalicia, mientras esté vivo el usufructuario. El usufructo que no sea vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas no puede exceder de 30 años, salvo excepción que se trate de bienes nacionales, en cuyo caso podrá ser hasta por 50 años. ¿Se recuerdan ustedes el gran clavo del TLC? ¿Es eso vos con qué se come? TLC, tasa liviana de café. No, eso no es. Es Tratado de Libre Comercio. Ah, estamos más cerca de derecho, ¿eh? ¿Se recuerdan ustedes que a una empresa le dieron unos que fueron gobernantes que están presos? No en los brazos de uno y otro, creemos nosotros, ¿no? Sino que uno en un lugar y otro en otro. Y que ella decía que el lugar donde está es re bonito. Ya saben de quién estoy hablando, ¿ah? No saben. Y aquella guapísima represidente que se llamaba Rosana Valdetti. Ah, ahora sí va. Ellos le dieron en usufructo bienes del Estado a una entidad. Y se la dieron por 50 años. El único problema es que el TLC era ilegal. Ya no vamos a hablar del TLC, ¿verdad? Ese fue el seminario de la última maestría que llevé. Sino que ahí lo que estamos viendo es que el Estado podría darle a determinada persona jurídica hasta 50 años. Sino 25. 707. No hay derecho de acrecer. Si se construye el usufructo a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia o por contrato, no hay derecho a crecer si el constituyente no ha establecido clara y expresamente. Alicia me hizo una pregunta, ¿se recuerdan? Y yo dije que dividí el usufructo en forma simultánea entre Keila, Stephanie y ella. Y yo, perdón. Y ella era la nuda propietaria. Pero mi parte, si está simultáneo entre tres, tengo una parte alícuota del usufructo. Y yo me muero, mi parte alícuota como usufructuario regresa al nudo propietario en calidad de
propiedad. Se libera del gravamen o limitación que estaba a mi nombre. Eso es lo normal. No acrece significa, como yo no estoy, entonces mi 33% se lo divide Keila y se lo divide Stephanie para tener ya no el 33, sino van a tener 15, 17, ¿va? 17 más 17, van a tener un 50%. Eso sería crecer el usufructo. No se puede acrecer. Si éramos simultáneamente 3, teníamos una porción, 1/3 cada uno. Yo me muero, mi parte se libera. No se divide entre nosotros usufructuarios. Derecho de los acreedores. Los acreedores del usufructuario pueden embargar los productos del usufructo y oponerse a toda cesión o renuncia de ese se haga en fraude a aquellos. Fraude a acreedores. Miren pues, yo vengo y me dejaron en usufructo una propiedad en donde se cultivan muchas frutas y aparte hay vacas donde dan mucha leche para vender lácteos. Pero como no me alcanza la chamarra para poder abonar el terreno, darle de comer y vacunar a las vacas, hago un préstamo. Voy a algún banco que te ayuda a crecer en deuda y obligaciones y le pido, mire banco, présteme dinero. Entonces viene y me dice, ¿a cambio de qué usted? Pues fíjese que lo que tengo es un usufructo. Y como garantía están los frutos naturales y civiles que yo puedo obtener del usufructo. Y me presta. Pero no pago. Entonces mi acreedor podría embargar los frutos naturales y civiles de los que yo estoy gozando en mi calidad de usufructuario. Porque es lo que yo tengo, ¿eh? El uso y disfrute de los frutos naturales y civiles, propiedad del nuevo propietario. ¿Verdad? Entonces viene y digo, banco recabrón, ya porque está patrocinando a los rojos y a los cremas, cree que a mí también me va a patrocinar. No, o sea, voy con el nuevo propietario, miramos, renuncio al usufructo. Ya no quiero tu babosada. De hecho, ni quiero hablarte. Renuncio, me voy. Queda sin efecto el contrato. Notario, hay una renuncia total del usufructo. Pero estoy renunciando para no pagarle al banco. Ahí hay un fraude a acreedores. Aparte de que me obligan a no poder renunciar, estoy cometiendo un delito de estafa. Derecho del usufructuario. Los frutos naturales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo pertenecen al usufructuario, salvo las obligaciones de que tales frutos estén afectos con anterioridad. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos la accesión y vimos la plantación y cuando lo vimos los bienes que habían bienes que eran futuros? Es decir, que íbamos a recoger posteriormente la cosecha, pero podíamos grabar la posible cosecha. Hablamos de maíz, ¿se recuerdan? Bueno. Si los frutos, cuando yo tomo el contrato de fruto, me torno en usufructuario, hay fruta o frutos que recoger, los recojo. Pero no pago las obligaciones. Corresponden al anterior usufructuario o al nudo propietario. Porque las obligaciones yo no las contraje. Solo tengo derecho a los frutos naturales o civiles. Artículo 711. El usufructuario de cosas muebles que se gastan y deterioran lentamente con el uso tiene derecho a servirse de ellos según su naturaleza y destino. Y al fin del usufructo no están obligados a restituirlas, sino en el estado en que se hallen, respondiendo solamente de aquellas pérdidas o deterioro que provengan
de dolo o culpa. A ver. ¿Qué pasa si el usufructo es un lápiz? Mongol número 2. Así le pedían a uno antes en la escuela, ¿no? Lápiz, pero que sea Mongol número 2. Y uno viene con el lápiz Mongol y está. No tengo lápiz yo aquí, pero con esta gozada, miren, que se llama sacapuntas. Chaca, 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 chaca. Y de repente solo tiene un cutuco uno, ¿no? ¿Vos y por qué te gastaste el lápiz? Porque lo usé muchas veces, vos. Había que sacarle punta, ¿eh? Pero es un uso normal, natural. Ese desgaste natural que se den algunas cosas, se desgastan, no es obligación pagarlas, porque es un desgaste natural, ¿verdad? ¿Qué pasa con los chorros, por ejemplo? O con los zapitos del baño cuando entramos al 1, al 2 y al 3. Chas va a echar agua, ¿eh? Hasta que se descompone. Es el uso natural. Igual sucede con el chorro. Lo abrimos, lo cerramos. Lo abrimos, lo cerramos. Lo abrimos, lo cerramos. Lo abrimos, lo cerramos. Que me casé con la otra mano. Ese abrir y cerrar es un desgaste natural. Eso el usufructuario puede no pagarlo. A menos que esa descompostura, ese desarreglo o ese desgaste sea por culpa o por dolo. ¿Qué es culpa? Cuando el desgaste es por negligencia, impericia o imprudencia, ¿verdad? Esa es la culpabilidad. Y dolo, cuando yo vengo y obligo a alguien que cometa un error. Es dolo. Si yo obligo a Diego a que esté abriendo y cerrando el chorro, Diego 100 veces con una mano, 100 veces con la otra cada hora, hasta que se gaste. Si lo estoy obligando, lo estoy haciendo que se gaste, ya el dolo. Miren, muchachos, vayan al baño, pero no echen agua cada vez que vayan. Aguántense las ganas. Los hombres van allá cerca del palo y las mujeres van allá donde está el pozo ciego, para no estar echando agua aquí y se descomponga el sapito. Pero, porque si no, se va a descomponer, porque ustedes no lo saben usar. Entonces ya es impericia. O no, porque lo hacen con el pie y no con la mano. Ya es imprudencia. Entonces, va a depender de la forma en que se gasten las cosas. 712. El usufructo de una heredad se extiende a sus bosques y arboledas, pero el usufructuario debe conservarlos y reponer los árboles que derribe, sujetándose en la explotación a las disposiciones de leyes forestales. INAFOR creo que es, ¿verdad? Donde hay que pedir permiso para botar los palos. Bueno. Me va a decir alguien, Ruby creo que fue, que puse de ejemplo a Miguel. ¿Y qué pasaría con el contrato si solo le dejó la casa y en el otro lado donde están las vacas y árboles también hay un bosque? Si aquí dice que pertenecen, claro, pero podría contratarse que esa parte no la va a usufructuar. Si no lo dice, como dice el artículo 706, es vitalicio y es sobre la totalidad del bien, porque lo que no está dicho tácitamente se entiende que es extensivo. Artículo 713. Obligación de restituir lo que dijimos cuando leímos la hojita como cuasi usufructo. Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad. Si esto no fuere posible, a pagar su valor si fuere dado estimadas, o su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo si no fueron estimadas. Ahí le pueden poner, no fueron estimadas, es
día de plaza. Explico. Miren, muchachos, les voy a dar 3 quintales de maíz en usufructo por un año, muchachos. Al año me devuelven mis 3 quintales de maíz amarillo. Vienen y hacen tamalitos de elote, tortillas, atol de elote, hacen de todo, ¿no? Pasan comiendo el año los 3 quintales de maíz amarillo. Llega el tiempo de, bueno, muchachos, quiero de vuelta mis 3 quintales de maíz amarillo. ¡Puchica! No nos lo comimos, pues. Ah, sí, mano, pero yo te di 3 quintales, me tienes que entregar 3 quintales. Igual, cantidad, calidad, ¿verdad? Género, calidad y cantidad. Maíz, 3 quintales, amarillo. Buscarlos, mira, no los tenemos, no nos los comimos, pues. Mira cómo estamos de hermosos. A pura tortita, malitos. Ay. Como no me los pueden devolver en igual género, calidad y cantidad, páguenmelos. Si los estimamos, si le pusimos un valor, me pagan el valor estimado. Esa evaluación que hicimos cuando les entregué los 3 quintales. Si no los estimamos, entonces vamos al mercado de granos de la terminal y preguntamos, mira, mano, ¿a cuánto están dando el quintal de maíz amarillo, pues? Ah, pues está caro, pues. Caro está, fíjate. 5.25 el quintal. Ay, qué chucho, mano. Dame lo más barato. Va, ni vos ni yo, pues. ¿Cuánto me das? Yo, 4.50. Tampoco, vos no te mandes, ¿va? Puro Arnulfo Guzmán de la Sonora. Va, ¿sabes qué? Ni vos ni yo. Dame 5, pues. 500 pesos, va, está bueno, vos. Ahí vengo más tarde, mucha 500 pesos. Eran 3, me deben 1.500, ¿verdad? No me devolvieron. Igual género, cantidad, calidad. No me devolvieron mi estimación porque no la hicimos. Entonces, el valor de plaza. Es decir, el día que vamos a evaluar lo que yo les di hace un año. ¿Me entendieron? Va. Dígame, Miguel Eduardo Turcios. Ah, jodido. Licenciado, y miren, no se puede usar la ventaja de las plazas y del tiempo. Por ejemplo, en este caso del maíz, si yo sé que mañana va a estar más caro, puedo ir a preguntar mañana. Ah, usted es comerciante, ¿verdad? No. Entonces va a ser buen comerciante. Mire, eso ya depende de las personas involucradas, ¿verdad? Yo podría pensar, mira, buscarnos ahorita que es invierno, se va a poner barato el maíz, porque como ha llovido tanto, posiblemente se dio buena cosecha de maíz, que el maíz es agua. Pero si fuera en tiempo de verano, como no hay cultivos, va a estar caro. Entonces mejor lo compro ahorita, que está barato, y no después que está caro. Claro, pero eso ya es o la negociación que se hace o la inteligencia de cada uno. Ya eso va a depender de las circunstancias, ¿verdad? Ah, ya, gracias. Bueno. Vámonos al artículo 738. Capítulo 2, modo de extinguirse el usufructo, artículo 738. Extinción del usufructo. El usufructo se extingue por la muerte del usufructuario, por el vencimiento del plazo, por la reunión del usufructo que se llama confusión, por prescripción, por renuncia, por pérdida de la cosa o por donación y cesación. Que ya lo expliqué, ¿verdad? Solo lo estoy leyendo para que tengamos conciencia de ello. ¿Hasta dónde vamos? ¿Hay algún problema? Vámonos a la hojita, por favor. En la hojita dice uso. ¿Ya encontraron esta hojita? Uso. Definición. Derecho real de mero goce
en donde el derecho de servirse de cosa ajena y de aprovechamiento de sus frutos en cuanto basten para necesidades del usufructuario y su familia. Los bienes dentro del usufructo real de uso, como una institución de mero gozo, no pueden estar grabados. Dijimos que el usufructo es cuando el propietario se torna en nudo propietario porque le entrega al usufructuario sus bienes para que pueda gozar y disponer de ellos. Genérico, ¿no? Totalidad. El uso es lo mismo que el usufructo. La diferencia es que limitativo. Ya no va a gozar de todos los frutos naturales y civiles, ahorita voy Luis Alejandro, sino va a gozar solo de los frutos que alcance para mantenerse él y a su familia. Dígame, Luis Alejandro. Le digo una cosa, aquí me causó algo de duda. A ver. El usufructo, ¿en qué caso se da? ¿Eso solo se da cuando se da ¿cómo se llama? Arrendamiento de una casa, o qué más casos se puede dar? En cualquier caso, mira, Luis Alejandro, el usufructo puede ser en cualquier momento y cualquier persona a favor de cualquier otra persona. Por decirle algo, yo ponía como ejemplo a Miguel Eduardo de que le iba a dar una casa mientras se graduara en los 7 años siguientes. De veras, si miro a Luis Eduardo en la calle, no sé quién es, sino porque regularmente está muy atento acá, ¿verdad? Entonces regularmente pongo de ejemplo a las personas que están conmigo, así presentes, ¿verdad? Entonces, podría ser a cualquier persona, pero podría dejárselo yo a un hijo mío, el usufructo, bajo cierta condición, o en forma pura, o en forma vitalicia. Hablemos de algo. Voy a poner un ejemplo que me va a entender. Cuando sean abogados y notarios, regularmente va a llegar el papá de la novia y llega Lick. Fíjese que mi hija se va a casar, Lick. Mire usted, con un hijo de maíz, no me gusta. Pero ella lo quiere. Todos dicen que es buena gente, pero a mí no me gusta, no me cae bien. Pero ni modo. Y como es mi hija, yo la amo, a mi princesa. Le quiero una casita, por lo menos para que tenga donde dormir con ese desgraciado. Pero si se la doy, solo así, un día lo que va a hacer es venderla y se va con el pisto. Y deja a mi hija chiflando en la loma. ¿Qué hago, Lick? Entonces viene el abogáncer, ¿no? Mire, don Chepito. Primero la casa se la va a dar a su hija regalada. Va a ser una donación pura, gratuita y simple. ¿Por qué usted? Porque los bienes que son donados, regalados, ¿verdad?, no entran al haber conyugal, son bienes propios de cada cónyuge. Yo me recuerdo que en 129 está eso, ¿ah? Ajá, esa la tenía mala cuando preguntó sobre el examen, pero ya la tienen buena. Bueno. Entonces viene y no le puede quitar la casa. ¿Y cómo hago para que no me echen usted? Porque es capaz que cuando se cansen me echan de la casa. Entonces arróguese el usufructo vitalicio, don Chepito. Porque así usted va a gozar y disponer de los frutos naturales y civiles de la casa. Puede quedarse a vivir ahí hasta que esté usted vivo. Ya cuando usted muera, pues que lo echen con todo y cajón, no importa. Usted ya no se va a dar cuenta. ¿Me entendió? ¿En qué casos? Estoy hablando de una simulación, por supuesto, ¿eh?
Y ahí se va a ir usted como buen notario al 1301, 1302, 1303, que son las causales de nulidad del Código Civil por la simulación. Pero mientras se dé eso, le está dando a usted una posibilidad de entregarle un bien a su hija para que el otro no se lo quite y usted quedarse a vivir en la casa, que no lo echen porque no le cae bien a usted el yerno, ¿verdad? Ahí está el usufructo. Y así como ese ejemplo, hay miles de ejemplos, ¿verdad? Todo depende de la astucia de ustedes como abogados y notarios. Artículo 745. Capítulo 3, uso y habitación, artículo 745, contenido del uso. El uso da derecho de servirse de la cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella en cuanto basten para las necesidades del usuario y de las de su familia. Ya lo explicamos, ¿verdad? 747. Los derechos de uso y habitación se regulan por el título que los constituye. Si el título no determina la extensión de estos derechos, se regulará conforme los artículos siguientes. 748. Son derechos inalienables. Los derechos de uso y habitación no se pueden enajenar, gravar ni arrendar. Y aquí vemos que solo son hasta el 751 que hablan del uso y de la habitación. Vámonos a la hojita. Habitación. Definición. Derecho real de mero goce que se limita a lo que es necesario para el habitador y su familia solo en lo que a vivienda se refiere. Vos, Lenny, fíjate que me echaron de mi casa, vos. ¿Y qué hacemos, Carlos? Tenemos que no sé qué hacer. Ya lo hablé un día en clase. Mira, yo tengo un cuartito ahí en la casa. Lo voy a platicar a mi mamá y si me lo presta, te lo doy por lo menos unos días. Vos, Lenny, Paola, qué buena onda vos. Viene y me dice, mira vos, Carlos, mientras buscas dónde vivir, andate al cuartito. Gozátelo. Por lo menos puedes meter ahí tu ropa para mientras, tus zapatos, tu bicicleta, para que por lo menos tengas ahí donde estar. ¿Me lo está arrendando? No. ¿Hay una servidumbre? Tampoco. ¿Hay un comodato? No, porque es bien inmueble. Entonces tiene que ser algo parecido al usufructo. Las mismas características del usufructo, solo que es una habitación. Es decir, ¿dónde va a vivir el habitador, el habitacionista, mientras consigue un lugar? ¿Alguna pregunta? Y nos volamos toda la clase, miren. Cabrones ustedes, fíjense. Bueno, cualquier cosa me la pueden preguntar, con todo gusto para servirles. Licenciado, en ese ejemplo que usted dio de que, digamos, el derecho de usufructo se le da a una persona por 2 años, luego de terminar los 2 años a otra persona por 3 años y a la otra por 4 años. Sucesiva. Exacto. Digamos de que la primera persona tiene 2 años para poder ser usufructuario y esa persona muere al año. ¿Qué pasa? Se terminó el usufructo. Y no se tiene que cumplir necesariamente los 2 años para que el otro pueda disfrutar. No, porque el usufructuario ya está muerto. Ah, ok. Gracias. Pues que hablábamos de que el usufructuario es intuito persona. Lenny, Paola, como la mencioné, me va a preguntar, ¿verdad? Pregúnteme pues. Sí, no se me olvida. ¿El usufructo no se puede heredar o bien? No, es inalienable y es intransferible también, porque es un derecho intuito persona. Gracias. ¿Algo otro más? El uso. Rubí, mire, yo sé que está jodida la vida ahora. Esto del jodismo vino a joder usted. Mire pues, le voy a dar el uso
de una propiedad que yo tengo en arrendamiento. ¿Usted como con cuánto logra seguir estudiando? Hablemos de 250 el internet, más los libros que nos pide Carlos Aguirre, Carlos Vázquez, Iván Romero nos está dando clases. Bueno, pensemos que el libro se nos dan como 600 pesos. Como hablan de más los catedráticos, ¿verdad? Pero así es uno. Entonces viene y, ¿sabe qué, Rubí? Del arrendamiento que me están dando sobre mi propiedad, le voy a dar a usted 1,000 quetzales para que usted los goce. Esa va a ser su fruto civil que le voy a dar, en calidad de uso. Entonces no le voy a dar todo, sino una parte con que usted pueda ayudarse para seguir ayudándose usted para estudiar y se ayude usted y su familia. Una porción limitada. Eso es el uso. Keila. Licenciado, una pregunta. ¿El usufructo se puede romper? Póngase que en un determinado tiempo no se use el inmueble o... Claro, por prescripción. Por Ok. prescripción, por abandono. Si nos vamos nuevamente al artículo, permítame. Al artículo 738, numeral cuarto, dice por prescripción. Es prescripción negativa o liberatoria. Si usted deja o se deja la propiedad sin utilización, la abandonó. Entonces da la posibilidad para que exista la prescripción. Y ahí nos vamos a los artículos que hablan sobre la prescripción de los bienes muebles o inmuebles, que está en el 1170, creo, permítanme, que hable que son 10 años de las cosas inmuebles, 2 de las cosas muebles. Sí, ahí está, cabal, en el 1170. Entonces se va usted y pide la cancelación por el no uso del inmueble por 10 años. Ok, gracias, Luis. Para servirle. ¿Qué otra pregunta? Luis Alejandro. Sí, una pregunta aquí con la duración del usufructo del artículo 705, que Ajá. me quedó una duda. Que dice que el usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición. Va. Tiempo fijo, como usted dijo, supóngase en el contrato que se pongan 10 años, ¿no? Ajá. Póngase. Eso se entiende. Pero vitalicio es indeterminado. Indeterminado, mientras esté vivo el usufructuario. Mientras esté vivo. Todavía voy a agregar a esto. Yo soy el nudo propietario y le doy a usted el usufructo vitalicio. O sea, mientras usted esté vivo, ¿eh? Me muero. Mis herederos van a tener que respetar el usufructo, su usufructo vitalicio. Vienen mis hijos con su anencia y venden la propiedad. El que compra también el usufructo. Viene este que compró y se muere y se le da a un nieto. El nieto también va a tener que respetar su usufructo. El día que usted se muera, terminó el usufructo. Hasta ese día. Ok, gracias, Lick. Muy amable. Para servirle. ¿Alguien más? Bueno. Sí, yo, licenciado. A ver, Miguel. Sí. ¿Qué pasa cuando el usufructo excede de 30 días? ¿Se tiene que dar alguna notificación o algo así? Perdón, 30 años. Si es a plazo fijo. Uh-huh. Se lo voy a contestar de 2 formas. Si yo fuera el abogado del usufructuario, pasan los 30 años y sigo teniendo el usufructo, yo podría decir que tácitamente se renovó el contrato de usufructo y se torna en un contrato indeterminado, en forma vitalicia. Y lucharía por eso, porque no se ejercitó el derecho de plazo. La otra sería, habrá que entregarlo, ¿verdad?
entregarlo y le dan un periodo de gracia, ya sea en forma voluntaria o judicial, para que abandone el uso y disfrute de la cosa usufructual. Ya. Bueno, gracias. ¿Alguna otra? Licenciado, solo una pregunta. ¿En el contenido del uso puede ser inmuebles y bienes muebles y inmuebles o solamente...? No, como dice, frutos naturales y civiles que basten para mantenerse el usuario y su familia, como no especifica, podría ser bienes muebles o inmuebles. Ok, gracias. Bueno, puntual vine, puntual me voy. Hasta el martes. El martes vemos la servidumbre. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias.